¿Se nota? Sí, doctor. Ya. Ya chicos, buenas noches con todos. Vamos a hablar dos temas importantes en relación a una enfermedad hepática alcohólica, una hepatitis alcohólica también, y una hepatopatía inducida por drogas. ¿Ya? Entonces son dos patologías importantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros, ya que en la práctica diaria, cuando nosotros somos médicos, tenemos estos casos también. Es muy frecuente la enfermedad hepática alcohólica y algunas drogas que también pueden exacerbar problemas hepáticos. Ver un toque. Entonces, continuando, la enfermedad hepática alcohólica en general va a ser la causa de un 40-60% de la cirrosis hepática. Hasta hace la década anterior, más o menos, la enfermedad hepática alcohólica, la causa de cirrosis llegaba casi a un 70-80%. Entonces, y entre todos los casos de hepatocarcinoma llega a un 30% aproximadamente, mayormente en varones, y la afectación con menor dosis de alcohol es en las mujeres. Tiempo necesario aproximadamente entre 10 a 12 años, en varones hasta 60 gramos de alcohol por día y en mujeres hasta 20 gramos de alcohol por día, o sea, la tercera parte. Y el riesgo es mayor. Entre todos los pacientes bebedores, casi un 50% pueden afectar y pueden llegar a ser cirrosis. Algunos se quedan pues en una hepatopatía crónica, ¿no? O una esteatohepatitis alcohólica. El consumo excesivo de alcohol es una de las mayores causas de la mortalidad que puede ser prevenible. Nosotros tenemos que educar a nuestro paciente, tenemos que concientizar a nuestro paciente de que no es necesario tomar de forma abusiva. Ser bebedor de forma esporádica no hay mucho problema, pero el problema es cuando empezamos a tomar cada vez más seguido y el riesgo de hacer hepatopatías crónicas es mayor. Es el factor de riesgo más importante de enfermedad hepática aguda y crónica a nivel mundial y de diversos tipos de cánceres como el hepatocarcinoma y también afectación a nivel endotelial de la parte de gastrointestinal. Es responsable del 3.8% de todas las muertes en la población joven. Esto en los Estados Unidos, acá también es muy frecuente la mortalidad por consecuencias del alcohol, desde accidentes, problemas de hepatitis alcohólica y complicaciones muy frecuentes, etcétera, ¿no? Entonces, es importante dejar de tomar. Las complicaciones médicas que vamos a tener en relación al alcoholismo, vamos a ver de que hay problemas hepáticos y extrahepáticos. En los problemas hepáticos, ojo, como complicaciones, podemos tener la ascitis, coagulopatías, la parte de ictericia hepatocelular, hepatomegalia, hipertensión portal, encefalopatía hepática. Ojo, hepatomegalia en problemas agudos y disminución del tamaño del hígado en problemas crónicos. En problemas gastrointestinales podemos encontrar hemorragias digestivas por varices esofágicas o esofagogástricas, diarreas, úlceras pépticas, síndrome de mala digestión, mala absorción, tendencias a tener algún problema neoplásico por la irritación persistente del alcohol hacia la mucosa gastrointestinal, problemas neurológicos, síndrome de Wernicke, depresión, neuropatías periféricas, anemia hemolítica, trombocitopenia, secundaria a un cuadro de cirrosis, leucopenia, pancreatitis aguda. Esto especialmente en Europa es muy frecuente la pancreatitis de causa alcohólica, pancreatitis crónica, colelitiasis, problemas endocrinos, ginecomastia, hipogonadismo, infertilidad, pérdida de la libido, arañas vasculares o nevosarañas, contractura de Dupuytren, palmas hepáticas, problemas cardiovasculares. Paciente alcohólico hace
miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, y eso va a condicionar, producir muchos de ellos arritmias, hipertensión arterial en algunos casos. Entonces, en enfermedad hepática alcohólica, el cálculo que tenemos que hacer en relación al consumo de alcohol puede estar debido a esta fórmula, ¿no? Como un ejemplo, bueno, la equivalencia de alcohol es aproximadamente entre 10 a 12 gramos de alcohol en una botella de cerveza, en 30 ml de tequila o vodka, en 120 ml de vino o brandy, y se calcula los gramos de alcohol en un litro de... Si calculamos los gramos de alcohol en un litro de vino, vamos a ver de qué volumen es un litro, los grados de alcohol en el vino es de 12%, el volumen de alcohol se multiplica 12% por 1000, que sale 120, y la masa de alcohol, vamos a ver de qué se multiplica 120 por 0,8 y llegamos pues a unos 26 gramos de alcohol de acuerdo al consumo del paciente. Entonces, de esa manera podemos sacar cuántos gramos de alcohol el paciente puede estar tomando al día. El metabolismo del alcohol se produce en el hígado y la absorción en el estómago. Las enzimas implicadas, bueno, hay varias enzimas. El alcohol deshidrogenasa, que están en el citoplasma, el citocromo P450, que van a inducir y en grandes cantidades, especialmente se ha metabolizado a nivel retículo endoplásmico, catalasas, peroxisomas, el peroxisoma, que están las catalasas, y una reacción química por el acetaldehído, el alcohol, va a condicionar a producir el acetato, ¿no? Alcohol, acetaldehído y acetato. Esa es la progresión que vamos a tener de acuerdo al metabolismo con el citocromo P450, en este caso el 12,1, que es el que metaboliza la parte del alcohol. Aquí en el metabolismo del alcohol vamos a ver que la absorción se hace en el estómago duodeno, la excreción y el metabolismo a nivel pulmonar y riñones hasta un 10% y en el hígado un 90%. En el hígado vamos a encontrar de que el alcohol va a condicionar a producir acetaldehído y al final en acetato en el ciclo de Krebs, ¿no? Los efectos del acetaldehído van a ser efectos tóxicos, va a producir náusea, cefalea, rubor facial, va a desencadenar una respuesta inflamatoria, incremento de citoquinas, proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral, desencadena la respuesta inmune, aumenta el estrés oxidativo, mayor producción de radicales libres, alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. Entonces, lesiones mitocondriales, megamitocondrias y apoptosis a nivel celular o hepatocelular, hipoxia perivenular en la zona 3 de todo el componente celular del hígado, activación de las células estrelladas y mayor fibrosis, ¿no? Entonces, esto va a condicionar y se hace un círculo vicioso, produciendo una resistencia vascular por la fibrosis y mayor activación de células estrelladas, la endotelina, mayor resistencia y empieza a haber mayor fibrosis. Este gráfico es muy importante porque nosotros vamos a tener un hígado normal a exposición crónica del alcohol. El paciente va a hacer una esteatosis hepática alcohólica y a la abstinencia puede disminuir su inflamación y puede regresionar, ¿no?, significativamente. Cuando la exposición es intensa o en cuadros de consumo abundante de alcohol, va a haber una necrosis del hepatocito, inflamación, alteración del cuerpo de Mallory, cambios grasos, etc. Pero a la abstinencia también puede regresionar y mejorar. O puede haber un cruce a nivel de hepatitis o esteatosis, ¿no? Entonces, a la abstinencia va a haber un aumento de la esteatosis por exposición crónica, y cuando hay una exposición crónica
y episodios de consumo abundante, va a haber pues cuadros de hepatitis o inflamación acompañada de necrosis, alteración del cuerpo de Mayer, etcétera. Esto a la larga, a mayor exposición, pues vamos a empezar a producir cirrosis o una esteatohepatitis de diferentes grados. De acuerdo al FibroScan, vamos a tener desde un F1 hasta un F4, donde el F4 es una fibrosis o una cirrosis, y el esteatohepatitis, pues la progresión desde F1 hasta F3, ¿no? Por exposición continua y por ataques repetitivos, por cuadros agudos de consumo abundante. Entonces, el hecho de haber tenido una esteatohepatitis alcohólica a la abstinencia, eso va mejorando. Pero no esperemos de que lleguemos a tener pues una fibrosis considerable, que eso al final ya no va a mejorar. Entonces, vamos a ver de que la injuria del alcohol va a ser por diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos protectores es la nutrición, pero va a haber una toxicidad directa hacia el hepatocito. Va a haber que estar acompañada por un problema inmunológico y por una predisposición genética. No todos los pacientes alcohólicos hacen cirrosis, a pesar de que tienen un consumo abusivo de alcohol. Pero algunos con consumos bajos pueden condicionar a hacer cirrosis. ¿Qué problemas para el diagnóstico de enfermedad hepática alcohólica tenemos? Uno de los problemas más graves de que el alcohólico nunca quiere reconocer, ¿no? De que es bebedor social. Te dice, no, yo no tomo. Entonces es un problema. Si no viene con un familiar, peor todavía, ya sea por vergüenza social, o también nos hace dudar cuando hay una ausencia de sospecha clínica. O sea, no tiene estigmas hepáticos, no tiene alteraciones aparentemente de un problema hepático crónico. Incluso ausencia de algunos marcadores, la GGTP mayor a 50 unidades por litro, no nos indica cirrosis, pero sí nos puede indicar de forma indirecta consumo de alcohol. El BCM, transaminasas, de las transaminasas, la TGO a la cabeza que nos indica TGO, OH, no nos olvidemos, exposición al alcohol. Y hay algunas baterías de los test psicológicos, ¿no? De que vamos a evaluar para definir, especialmente estos test psicométricos que están diseñados para encefalopatía, los que hemos rotado ya. Tenemos una encefalopatía de grado mínimo y de grado 1, son los que se detectan con estos test psicométricos, ¿no? La hepatitis aguda alcohólica o la hepatitis alcohólica. Clínicamente vamos a ver que puede ser en algunos casos un tanto de asintomáticos, pero muchos de ellos presentan ictericia, cansancio, pérdida muscular, fiebre, dolor abdominal y ascitis en cuadros agudos, cuando hay un consumo excesivo de alcohol. En la exploración física, la cabeza, hepatomegalia. Ojo, hepatitis alcohólica es cuadro agudo y la esteatohepatitis alcohólica o la cirrosis alcohólica es un cuadro crónico. Puede haber dolor a la palpación, un soplo hepático, estigmas de hepatopatía crónica en algunos casos. Actualmente se maneja el término de hepatopatía aguda sobre una crónica, el consumo agudo de alcohol en un hígado ya dañado. Entonces, a ese contexto podemos encontrar en algunos pacientes estigmas hepáticos, esplenomegalia, descompensaciones hepáticas con alteraciones de la coagulación. Laboratorialmente, en una hepatitis alcohólica vamos a encontrar la TGO más elevada que la TGP, con una relación mayor a 2. Cuadro agudo mayor a 2. Cuadro de exposición crónica, que no necesariamente es cirrosis, es entre 1 y 2. Entonces no nos olvidemos la relación de la TGO sobre la TGP. Va a haber anemia macrocítica, leucocitosis con neutrofilia, elevación de la bilirrubina mayor a 5 miligramos por decilitro para considerar una hepatitis alcohólica.
descenso de la albúmina, alteraciones de las pruebas de función hepática. Entonces es importante. ¿Y qué factores son negativos para una hepatitis alcohólica o una hepatopatía alcohólica? El hecho de que el paciente presente también hepatitis C, sea obeso, tenga un hábito tabáquico considerable. Entonces, hay algunas alteraciones histológicas, como el esteatohepatitis alcohólica. Acá vemos la colonización, o mejor dicho, la presencia de lóbulos con inflamación hepática alcohólica por esteatohepatitis, balonizaciones de los hepatocitos, aumento del tamaño, los cuerpos de Mallory presentes, y hay un índice importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El índice de Maddrey, que nos va a ayudarnos a ver el pronóstico del paciente y la mortalidad a los 28 días. Entonces, un índice de Maddrey en un paciente con hepatitis alcohólica mayor a 32 es de mal pronóstico, y la posibilidad de mortalidad a los 28 días es casi a un 50%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos? El TP y la bilirrubina total. Entonces es importante considerar y ver esto en un paciente que tiene ingesta alcohólica. En la parte de la esteatosis hepática o la estatohepatitis alcohólica, va a haber acúmulo de grasa que puede ocurrir rápidamente en los pocos días de comenzar a beber y puede persistir de acuerdo a los pacientes alcohólicos activos, ¿no? Que van tomando poco a poco de forma permanente. Puede haber hepatomegalia, las pruebas hepáticas en algunos casos pueden ser normales, o puede haber un cierto aumento de la TGO. En raras ocasiones puede haber un síndrome colestásico con ictericia, prurito y marcado aumento de la fosfatasa alcalina. Inclusive la gamma-glutamina también puede estar un poco alterada. Entonces es importante tomar en cuenta esto, pero la alteración de las pruebas de función hepática no están muy alteradas, es lo que decíamos, ¿no? Una relación de TGO sobre la TGP mayor a 1 pero menor a 2 nos indica una estatohepatitis alcohólica de evolución crónica, ¿no? O de exposición crónica al alcohol. Los mecanismos de la estatosis hepática o la estatohepatitis alcohólica, vamos a ver que va a producir una acidosis láctica, fibrogénesis hepática, que va a interferir en la gluconeogénesis, hipoglicemias, donde va a favorecer una síntesis de triglicéridos y por ende va a condicionar a producir una esteatosis o una estatohepatitis alcohólica. En las alteraciones histológicas vamos a ver de que el hígado esteatóxico va a estar un poco más anaranjado, más blanqueado, si queremos ponerlo así. En las alteraciones histológicas vamos a ver la estatosis hepática con acúmulo de grasas, balonamiento de grasa, la estatosis hepática, de una enfermedad hepática alcohólica o una cirrosis de evolución crónica. Vamos a encontrar necrosis, regeneración difusa, nodular, desorganizada, y la evolución de toda esta inflamación va a condicionar a producir fibrosis con pérdida de la arquitectura anatómica y vascular, y en su gran mayoría suele ser micronodular en una hepatitis o una hepatopatía alcohólica que va a condicionar a producir cirrosis. Acá vemos una imagen macroscópica micronodular de un hígado cirrótico alcohólico. Entonces acá una alteración de balonamiento, presencia de fibrosis. El tratamiento de un paciente con hepatitis alcohólica es muy importante
¿Y cuál es lo más importante del tratamiento? La abstinencia etílica. La abstinencia alcohólica, explicarle al paciente. Muchas veces nosotros cometemos un error y solamente le indicamos al paciente. El paciente no nos va a entender. Nosotros tenemos que pedir que el paciente venga con un familiar, siempre. Y un familiar directo y que esté comprometido con el paciente, ¿no? Porque si no, todo lo que podamos hablar con el paciente no nos va a entender. El hecho de decirle que tiene que dejar de tomar nos va a escuchar, pero al final va a continuar tomando de forma regular. Entonces, si nosotros comprometemos a su familia, eso va a ayudar a disminuir inclusive la exposición alcohólica. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los pacientes son alcohólicos, ya están haciendo cirrosis y su entorno sigue tomando, ¿no? Entonces, si el entorno sigue tomando, el paciente va a querer seguir tomando. Pero si su entorno empieza a no tomar, el paciente también ya no va a querer tomar. Entonces es importante eso. También hay que ver la parte nutricional, porque el paciente tiene un estado hipercatabólico. El paciente alcohólico es hipercatabólico. Paciente cirrótico, lo que producen es una atrofia, que es una sarcopenia del cirrótico, por el hipercatabolismo. Entonces, la parte nutricional es muy importante a un paciente cirrótico. Nosotros tenemos que darle lo que le dicen en las guías es un snack en la noche, antes de dormir. Los pacientes cirróticos no pueden estar en ayunas más de 8 horas. Si su última comida ha sido a las 6, 7, hasta el día siguiente, que va a desayunar como a las 7, 8, es demasiado el tiempo y eso produce sarcopenia o hipercatabolismo. Entonces hay que darle algún suplemento nutricional como a las 10, 11 de la noche para que no haya un ayuno prolongado. Entonces la parte nutricional es importante. Muchos de ellos utilizamos nutrición enteral, sonda nasogástrica o nutrición parenteral. Los glucocorticoides también nos ayudan. Entonces, pero esto mayormente se da en hepatitis alcohólica aguda, ¿ya? Entonces, grave. Con un índice de madre mayor a 32, se le tiene que desfocalizar al paciente e iniciar corticoide vía oral después de haber desfocalizado o descartado cualquier otro tipo de infección. Los glucocorticoides no se utilizan en pacientes con hemorragia digestiva alta ni infecciones. Tienen menor mortalidad si hay una hepatitis aguda alcohólica grave, de acuerdo a todos los metaanálisis que hemos encontrado, pero lastimosamente solo responden hasta un 40% de los pacientes. La pentoxifilina es uno de los medicamentos alternativos a la no tolerancia a los corticoides. No hemos puesto acá, pero hay un control del uso de corticoides, que es el índice de MELD, que nos ayuda a ver a los 7 días si está funcionando esta terapia con corticoides. La pentoxifilina, vuelvo a repetir, es una alternativa a los corticoides, a la resistencia o a la no... al paciente que no tolera muy bien los corticoides. Entonces se puede dar hasta 400 miligramos cada 8 horas durante un mes. La reducción de mortalidad puede llegar hasta un 46%, especialmente en hepatitis aguda o en hepatitis alcohólica. Y los otros medicamentos como anticuerpos factores de necrosis tumoral, entonces ayudan, que son medicamentos biológicos como el infliximab. Otros medicamentos que ya son de mantenimiento, vitaminas, N-acetilcisteína, propiltiuracilo, colchicina, y al final pues un trasplante hepático, ¿no? Entonces el trasplante hepático es muy importante en algunos pacientes y hay algunos requisitos especiales, ¿no?
Entonces se tiene que evaluar al paciente, ver la abstinencia, que tiene que tener un control riguroso más allá de 6 meses de abstinencia etílica, un control adecuado con psicología y psiquiatría. Hay que hacer un despistaje de algunas otras contraindicaciones, hay que incluir a la lista de trasplantes y de acuerdo al MEL que tenga el paciente, también vamos a valorar su puntaje y su ingreso a la lista de trasplantes, ¿no? Y post-trasplante también hay que controlar de forma adecuada. Hay mucha recidiva etílica post-trasplante en los pacientes alcohólicos, entonces hay que tomar en cuenta eso y la aceptación del trasplante pues cada vez se hace más complicada, ¿no? Cuando son cirróticos de causa alcohólica. En los otros pacientes es mucho más fácil, paciente con problema de hepatitis, NASH, etcétera, y entran a la lista de trasplante o algún cuadro inmunológico como hepatitis autoinmune o colangitis biliar, etcétera. El pronóstico de trasplante en los pacientes es mejor, ¿no? Que un paciente alcohólico. ¿Y qué recomendaciones tenemos que darle al paciente? Ojo, no solamente al paciente, sino a todo su entorno familiar. Que el paciente tiene que dejar de beber o beber menos licor. Y si no es cirrótico, no hay que tomarlo de forma permanente. Y al momento de tomar, tenemos que comer algo. No tomar en estómago vacío, eso absorbe mayor la cantidad de alcohol y inflama más el hígado. El alcohol es una hepatotoxina que inflama cada vez más y a mayor exposición el riesgo de cirrosis es mucho más alto. Bueno, en los pacientes que trabajan y en general no beber de forma regular, ¿no? Buscar ayuda profesional especializada, especialmente psiquiatría, para tratar de mejorar la adicción al alcohol y poder ayudar al paciente. Ojo, puedo repetir, no solamente se maneja al paciente en esta patología, sino se maneja a todo su entorno familiar. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Doctor, disculpe, buenas noches. Tengo una Maricela, ¿qué pregunta. tal? Dime. Mire, la puntuación de Mel que mencionó, ¿en qué se basa? ¿Y también se podría usar como un predictor de mortalidad? ¿O solo es, solo mide la respuesta a tratamiento? El MED nos va a ayudarnos a ver lo que es la parte de la respuesta al corticoide y también nos da un puntaje para ver el pronóstico del paciente. Por eso es uno de los marcadores para definir lo que es la lista de trasplante hepático. A mayor MEL, mayor puntaje para ingresar a la lista de trasplante porque el pronóstico de vida pues es menor, ¿no? Entonces es importante este predictor o esta escala de MEL porque nos va a ayudarnos a estratificar frente a qué tipo de paciente estamos y cuál es su expectativa de vida posterior. Ayuda bastante en el puntaje para trasplante hepático, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, acá en el Perú, los dos únicos lugares donde se hace trasplante hepático es en el Almenara, donde hemos estado, y hay una unidad de trasplante, y en Revaliati, ¿no? Que también hay una unidad que, bueno, hace 4 años, 5 años están haciendo trasplante hepático los de Revaliati, pero en el Almenara ya tienen como 20 años haciendo trasplante hepático, pero solamente en personas adultas. En niños, el trasplante hepático en el Perú recién está comenzando, ¿no? No hay mucha experiencia. Los del Almenara en algún momento han querido hacer algo. Al final no ha progresado este trasplante hepático en niños. Y casi todos los niños que eran operados del Hospital del Niño con problemas
como atresia de vías biliares, eh, de déficit de este, alfa-1 antitripsina, etcétera, lo mandan a Argentina, ¿no? Entonces se está mandando a Argentina. De hecho, entonces ahora vamos a hablar de hepatopatías inducidas por fármacos, que es otro tema muy importante, ya que muchos de los fármacos que nosotros utilizamos son hepatotóxicos, y no solamente fármacos, sino algunos productos industriales, disolventes, con fósforo, pesticidas, hierbas medicinales, entre comillas. Hay muchas hierbas que condicionan a producir hepatotoxicidad, algunos hongos, drogas, la cocaína, el éxtasis. Es que ya no hay que utilizar mucho eso para cuidar nuestro hígado. Y lo que sí tenemos que considerar, mal llamado iatrogenia, pero es una de las primeras causas, la hepatopatía inducida por drogas, la iatrogenia entre comillas, pero muchos de los pacientes pues no tienen una reacción adversa a los medicamentos acompañados de una hepatotoxicidad, ¿no? Que no a todos los pacientes les produce lo mismo. Entonces tenemos que considerar ese punto, pero lo consideran como iatrogenia. El 10% de hepatitis aguda en un adulto se debe a los fármacos por la polifarmacia. El riesgo de desarrollar una hepatitis fulminante puede llegar hasta un 30% de acuerdo a los fármacos que va consumiendo el paciente. Un 20% de hepatitis por fármacos está relacionado versus al 1% de hepatitis virales agudas, una hepatitis fulminante, ¿no? Entonces, los fármacos producen más hepatitis fulminante que los cuadros virales. El riesgo de hepatotoxicidad de la mayoría de los fármacos es muy bajo, de 1 en 10.000, de 1 en 100.000, pero cuando hay una polifarmacia eso se va potenciando y eso puede condicionar a producir mayor inflamación, mayor riesgo de una hepatopatía inducida por drogas, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender de que todos los fármacos ingresan en su gran mayoría al hígado por los sinusoides hepáticos, el endotelium, el espacio de Dice, y van a llegar hacia el hepatocito, donde van a producir la inflamación o la noxa a nivel hepático. El metabolismo de la hepatopatía inducida por drogas tiene dos fases. Una fase está condicionado por el citocromo P450, que va a condicionar a producir una oxidación, reducción, una hidrólisis, y la conjugación de esto en su segunda fase va a condicionar a producir pues metabolitos que van a producir inflamación hepática. Como dicho, el citocromo P450 es uno de los marcadores bien importantes en esta fase, que van a formar metabolitos intermedios, y eso está relacionado por electrolitos y radicales libres, ¿no? Los electrolitos van a estar producidos por oxidación, que van a generar metabolitos reactivos que actúan como alquilantes, arilantes a nivel del hepatocito, produciendo inflamación en este. Los radicales libres no solamente inflaman el hepatocito, sino también a nivel celular externa. Pero esta unión covalente a proteínas y ácidos grasos saturados van a generar una reacción en cadena alterando gravemente la composición de la membrana celular del hepatocito. Entonces, los radicales libres producen inflamación celular, y a nivel de la membrana mucho más aún. Y en este caso,
por el metabolismo del medicamento o del fármaco a nivel del hígado, la inflamación es más en el hepatocito, ¿no? El citocromo P450 se va a localizarse en el retículo endoplásmico, se agrupa en familias y subfamilias, y tenemos que tomar en cuenta de que el citocromo 1, el P2, el 2 y el 3 van a producir metabolismo de los compuestos exógenos a nivel del hepatocito, y va a haber una gran variedad de variedad de drogas, toxinas que se van a metabolizarse a este nivel, ¿no? Entonces, especialmente el tipo 3 es el que produce mayor composición o mayor descomposición de estas toxinas y drogas. Y a nivel del citocromo 4, el metabolismo de compuestos endógenos va a estar a cargo, ¿no? Vamos a ver de que hay varios receptores, varios tipos de receptores del citocromo. Tipo 1, 2, 3, que están graficados acá. Va a depender de acuerdo a qué fármaco o qué tipo de receptor tiene este fármaco para que actúe. Y en la fase 2 se ha producido una serie de reacciones de conjugación, agregándose moléculas polares, ácido glucurónico, sulfatos, glutatión, que van a producir mayor inflamación a este nivel. La GCH transferasa va a catalizar la detoxificación vía conjugación del metabolismo de metabolitos reactivos. A nivel de la fase 2 hemos dicho que está relacionada a la conjugación y a la inflamación consecuente a esta. El mecanismo primario va a producir reducción de la masa y la función celular, va a producir reducción de la liberación de la droga y reducción del flujo biliar. Entonces, todos estos tres factores van a condicionar a mayor inflamación a nivel del hepatocito a causa de la droga, ¿no? Entonces, ¿qué otros factores pueden condicionar la disminución del metabolismo de las drogas? La hipoproteinemia, pacientes desnutridos, pacientes con problemas renales y cambios endocrinos en un paciente. Entonces, hipoproteinemia porque no va a captar la molécula y no va a poder transportarla. La desnutrición va a estar relacionada, la insuficiencia renal porque no se va a poder eliminar los metabolitos por vía renal, y los cambios endocrinos que van a alterar todo el mecanismo consecuente, ¿no? Vamos a ver que va a haber una biotransformación y una hepatotoxicidad. En la biotransformación vamos a ver de que cuando ingresa el fármaco, el citocromo P450 va a producir una acción más el ácido glucurónico o sulfatos y va a estar eliminándose por el polo biliar, ¿no? Pero va a empezar a haber metabolitos cuando esta acción es disminuida y va a haber una peroxidación lipídica, ¿no? Entonces, va a haber una alteración a nivel celular, inflamación del hepatocito y alteración estructural. ¿Qué factores de riesgo tenemos? La edad. A mayor edad, mayor riesgo. A menor edad también, dependiendo, en los extremos, hay mayor producción de hepatotoxicidad a los fármacos, lastimosamente, que en los extremos altos, en adultos mayores, utilizan polifarmacia y el riesgo de hacer hepatotoxicidad es mayor, ¿no? El sexo también condiciona en los varones. También hay un cierto aumento. La nutrición, el estado nutricional, predisposición genética, algunos fármacos producen mayor hepatotoxicidad que otros. La comorbilidad que pueda tener el paciente también influye bastante. Los tipos de toxicidad hepática vamos a encontrar hepatotoxicidad intrínseca y idiosincráticas. La intrínseca, sus efectos se manifiestan en casi todos los individuos expuestos a partir de una determinada dosis. Entonces, eso es básicamente característica del fármaco. La toxicidad depende del grado de exposición y de la dosis administrada.
es predecible, hay que controlar mejor el fármaco más que al paciente. Generalmente se reproduce en algunos animales, ¿no? Y en algunos humanos, bueno, en los estudios que se han visto. Y las idiosincráticas depende del organismo de cada individuo, ¿no? Entonces, que pueden condicionar a producir hepatotoxicidad indistintamente de la cantidad de fármaco que se le administre o no. Entonces, que no, la misma cantidad de fármaco no produce hepatotoxicidad en otros organismos, ¿no? O en otros pacientes. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Eso es lo que sucede, especialmente en pacientes antituberculosos, ¿no? El acetaminofén, el paracetamol, vamos a ver de que en su fase uno puede llegar a producir inclusive una necrosis hepática y en la fase 2 que llega a uno en 5%, la inflamación no es muy severa, pero sí hay una hepatotoxicidad que en su gran mayoría es reversible, ¿no? La cocaína también, ¿no? Que va por efecto del citocromo P450, que inclusive puede potenciar el alcohol, los fenobarbitales, va a conllevar a producir narcocaína y va a producir radicales libres, peroxidación y inflamación a nivel hepatocelular, ¿no? Isoniazida, que es uno de los medicamentos que son antituberculosos, que también producen a la larga inflamación a nivel hepático, por hidrólisis. Hay liberación de hidracine, que es un componente que produce mayor inflamación a nivel hepatocelular, condicionando a producir necrosis hepática, este, acetilación también de la isoniazina, de la hidracine, que condiciona a producir cada vez mayor inflamación y es uno de los componentes o una de las drogas que es más hepatotóxica, ¿no? En el mercado que es la que se utiliza como antituberculoso. Y acá vamos a ver dos estudios o un estudio comparativo entre adultos y niños, donde vemos de que en los adultos las combinaciones de isoniazida y rifampicina producen hepatotoxicidad, pero no es muy alta, llegan casi hasta un 3%, pero en los niños puede llegar hasta un 6, casi 7%, ¿no? 6,9% de las combinaciones de isoniazida más rifampicina. Entonces hay que monitorizar mejor. El alotano, bueno, actualmente ya no se utiliza mucho alotano, que es un medicamento que utilizan los anestesiólogos como anestésico inhalatorio. Entonces, ¿qué es hepatotóxico? Nosotros hemos tenido experiencia en Lima con alotano, dos, tres pacientes que han activado su hepatitis B por una hepatotoxicidad por alotano, ¿no? Vesícula, apéndice, que en menos de 24 horas empezaron a hacer una hepatotoxicidad por el fármaco, activando la hepatitis B, se le toma hepatitis B, marcadores para hepatitis B, antígeno de superficie, anticore total, positivo los dos. ¿Y cuál ha sido la causa que ha exacerbado? El alotano, ¿no? Entonces produce injuria hepática aguda, hay que tomar en cuenta eso. ¿Hay algunas formas clínicas de hepatotoxicidad por drogas? Sí, muchas de los medicamentos hepatotóxicos pueden producir enfermedades similares a otras hepáticas, ¿no? Hepatitis autoinmune, inclusive hepatitis alcohólica, pueden asemejarse. La parte de la gravedad es muy variable dependiendo de la exposición y de la cantidad de fármaco que ha ingerido el paciente. Mayormente hacen hepatitis aguda, que muchos de ellos se autolimitan. Es menos frecuente que produzca una colestasis, cirrosis, enfermedad venoclusiva o neoplasias por una exposición de una hepatotoxicidad. La evolución a una hepatitis crónica es muy rara.
Es similar a hepatitis autoinmunes en su gran mayoría. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Metildopa, metotrexate, nitrofurantoína, que sí se está viéndose actualmente. El paracetamol es una de las causas que producen falla hepática aguda, pero de forma rutinaria no utilizamos dosis muy altas, ¿no? Para producir una falla hepática tiene que haber ingerido más de 20 gramos de paracetamol el paciente. Hay algunos patrones celulares de lesión inducida por drogas, donde va a haber colangitis o colangiocitos, colangitis aguda, ductopenias, colangitis esclerosante, que van a asemejar. A nivel de los macrófagos va a haber granulomas. En los hepatocitos vamos a encontrar una hepatitis aguda, hepatitis colestática, etcétera. Muy raro cirrosis, esteatosis. Células endoteliales, vamos a ver de que va a haber una dilatación a nivel sinusoidal. Enfermedad venoclusiva, Buchiari, células estrelladas, fibrosis pericelular. A mayor exposición, mayor alteración a este nivel, ¿no? Cuando el paciente presenta un patrón hepatocelular, en su gran mayoría son formas asintomáticas, pero pueden llegar a ser falla hepática fulminante hasta un 13%. Y estas tienen que llegar a trasplante hepático, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Una elevación marcada de tasas, la TGO y TGP, a predominio de TGO. No nos olvidemos y recordemos, la TGO es una hepatopatía alcohólica, TGO de OH, ¿no es cierto? Pero también recordemos de que el alcohol es un tóxico, ¿no? Entonces, tiene una relación de una hepatotoxicidad también por drogas, ¿no? Y los niveles de TGO están alterados. Hay una escasa elevación de la fosfatasa alcalina, lesión predominante, hay una necrosis hepatocelular, especialmente a nivel de la zona 3 del componente hepatocelular. Habitualmente hay una resolución completa. A formas crónicas es muy raro. Acá consideran llegar casi a un 4%. Si hay ictericia, la mortalidad puede aumentar hasta un 10%, no más. ¿Y cuáles son los fármacos que también producen un patrón hepatocelular? Paracetamol, isoniazida, troglitazona. Los valores predictivos independientes de la mortalidad, vamos a ver de que va a haber una bilirrubina alta, patrón hepatocelular, niveles de TGO. En mujeres, la edad mayor a 50 años. En un patrón colestático, la clínica más importante es la ictericia, dolor, prurito, acolia, fiebre. Mayor evolución a lesiones crónicas puede ser hasta un 23%, más frecuente en ancianos. Su resolución clínica es mucho más lenta. La elevación predominante de la fosfatasa y la gamma-glutamina transpeptidasa. ¿Qué tipos de patrón colestático? Una colestasis pura, especialmente de los anticonceptivos orales, colangiopatías por medicamentos, colangitis esclerosante por cáusticos, isquemia, etc. ¿Y cuáles son los medicamentos más frecuentes en un patrón colestático? La amoxicilina, ácido clavulánico. No por la amoxicilina, más por el ácido clavulánico, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta, especialmente en jóvenes. Cuando utilizamos amoxicilina y ácido clavulánico puede llegar a ser una hepatopatía inducida por drogas por el ácido clavulánico. Los anticonceptivos orales, clorpromacina. Un patrón mixto, manifestaciones clínicas intermedias entre un patrón hepatocelular y colestático, predominio de cualquiera de ellas, ya sea colestático o a predominio colestático, a predominio hepatocelular. Es muy frecuente algunas reacciones inmunológicas. Histología, podemos encontrar granulomas asociados a fármacos que van a inducir patrón colestático. Las fenotiacidas, carbamazepinas, es importante. Los anticonvulsivantes también. Acá hay una lista de medicamentos
tanto en un patrón hepatocelular, patrón mixto o colestásico, ¿no? Hepatocelular, acetaminofén, fluoxetina, ketoconazol, etcétera. En un patrón mixto, inclusive antihipertensivos como el captopril, azatioprina, amitriptilina. Patrón colestásico, a la cabeza amoxicilina cioclavulánico, ¿ya? Clopromacina, clopidogrel, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta esta lista y evaluar al paciente frente a qué contexto estamos, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo tenemos que hacer? Primero tenemos que sospechar del fármaco, ¿no? Que esté ingiriendo el paciente. Tenemos un paciente que viene con ictericia, o un patrón colestásico, un patrón hepatocelular aparente. Tenemos que enfocarnos frente a qué paciente estamos y cuáles son los medicamentos posibles que pueden estar condicionando a producir este estado. Entonces, tenemos que ver la relación temporal adecuada. Si el paciente ha comenzado a tomar ahora y en un mes ha comenzado a tener ese patrón de un problema hepático un poco difícil, o mejor dicho, que haya terminado ahora y en un mes ha comenzado un poco difícil que sea a causa del medicamento. Pero si ha comenzado a tomar y a los días comienza a producir un problema hepático, entonces la relación temporal es muy importante en ese punto. Hay que excluir algunas otras causas posibles, como el día de ayer vino una niña de 10 años en mi consultorio con un patrón mixto a predominio hepatocelular, pero previo a eso no había tomado ningún medicamento el paciente o previo al inicio de los cuadros, y hace una semana más o menos comenzó a tener fiebre, malestar, hiporexia, inclusive un par de días llegó al vómito, etcétera. Y hace un día tomó 3 pastillas de ciprofloxacino, ¿no? Pero no a dosis altas, a dosis pediátrica. Pero la mamá, no sé quién le dijo, la de la farmacia creo que le dijo que el ciprofloxacino no se da en niños. En la actualidad, el ciprofloxacino se puede dar en niños, sí, dependiendo frente a qué patología estemos. Idealmente, si hay otro medicamento que podemos cambiar, mejor. Pero en la actualidad sí se puede utilizar en niños, inclusive de menor edad. El riesgo del ciprofloxacino es de que produce pues talla corta, ¿no? Disminución del crecimiento. Pero en este caso, al final el problema fue una hepatitis A, porque tenía un patrón colestásico, les digo, un patrón mixto a predominio hepatocelular y con un patrón colestásico leve, ¿no? Entonces, hay que excluir algunas otras causas posibles para definir si es una hepatopatía inducida por drogas. ¿Qué criterios positivos podemos tener para definir que realmente sea una hepatopatía inducida por drogas? Cuando las manifestaciones de hipersensibilidad disminuyen al momento de retirar el medicamento. ¿Ya? Los efectos al momento de retirar, los efectos de la exposición al medicamento disminuyen también. Si hay hallazgos en la biopsia que de forma rutinaria no se hace biopsia a un paciente con una hepatopatía inducida por drogas, a no ser que haya alguna duda o algún inconveniente de contradicción en el diagnóstico, y al momento de evaluar las escalas diagnósticas. Entonces, ¿qué escala diagnóstica tenemos? La escala de Sion, que vamos a ver varios parámetros, una puntuación de acuerdo a la cronología de la exposición, algunos otros factores del paciente, la medicación concomitante, otras causas no farmacológicas que hay que descartar también, existencia de casos, de algunos casos descritos a nivel de bibliografía, respuesta frente a una nueva exposición del mismo fármaco, etcétera. Se empieza a dar un puntaje donde tenemos un puntaje mayor a 8, donde es muy probable la exposición, probable entre 6 a 8, posible de 3 a 5, etcétera, y muy improbable menos de un
un puntaje de 1, ¿no? La biopsia hepática hay que tomar con pinzas. Hay mucha ausencia de datos histológicos específicos para diferentes fármacos o una toxicidad por fármacos. No es necesaria su realización sistemática en un paciente que tiene aparentemente una toxicidad por fármacos. Más bien, las indicaciones estarían dadas en que si no se dispone el diagnóstico etiológico de la enfermedad hepática que estamos manejando, ¿no? En otras palabras, si hay una duda en que sea una toxicidad por el fármaco o sea otra causa posible, después de haber suprimido el fármaco sospechoso, ¿no? Y también para definir un pronóstico posible. De forma rutinaria no se hace, vuelvo a repetir, la biopsia hepática. Vamos a encontrar alteraciones a nivel hepatocelular, cuando hay una hepatotoxicidad por fármaco. El tratamiento, lo más importante es la detección precoz y la supresión del agente que está produciendo del medicamento. Si hay una hepatitis fulminante, la primera de las causas de hepatitis fulminante pues es el paracetamol. Entonces, si hay hepatitis fulminante, se tiene que derivar a un centro de referencia de trasplante hepático, porque el tratamiento es básicamente trasplante hepático. ¿Y cómo definimos hepatitis fulminante? Con algunos marcadores de falla hepática aguda, donde está el TPINR mayor a 1.8. Tratamientos específicos dependiendo de qué medicamento va a ingerir el paciente: en paracetamol, la N-acetilcisteína, ácido valproico, carnitina. Si el paciente ha ingerido hongos, silimarina, penicilina. Si hay una hepatitis colestásica, hay que darle ácido ursodeoxicólico. Esto va a ayudar a mejorar la parte de la colestasis. Si el mecanismo es inmunoalérgico o autoinmune, de un componente inmunológico, podemos utilizar corticoides. No está muy bien definido, pero en algunos casos, como sugerencias, se están considerando. En la prevención, evitar la polimedicación o polifarmacia, ¿no? Comúnmente llamada, especialmente en los dos extremos de la vida, en niños y en adultos mayores. Adhesión adecuada a los tratamientos y monitorización en tratamientos prolongados, especialmente en pacientes con tuberculosis en nuestro medio. Nuestro medio es una zona endémica de tuberculosis en el Perú, y para dar tratamientos nosotros tenemos que hacernos una idea. Si sabemos que ese medicamento es posiblemente o potencialmente hepatotóxico, tenemos que hacerle una prueba de perfil hepático previa antes de iniciar el tratamiento. Ese es el protocolo que se sigue para tratamiento antituberculoso. Y no solamente, sino otros tratamientos, inclusive tratamientos psiquiátricos, dermatológicos que producen hepatotoxicidad. Se les pide un perfil hepático. Si hay una alteración, se descarta primero cuál es la causa de ese perfil hepático alterado. Se trata para luego tratar la patología en sí. Pero si nosotros no hacemos un control previo y utilizamos medicamentos hepatotóxicos, a la larga vamos a complicar o poder complicar al paciente, porque no vamos a saber frente a qué patología estamos. Si no se ha hecho el control previo, de acá a unos días o unas semanas, el paciente puede hacer una hepatotoxicidad, entre comillas, pero puede estar exacerbado por otras causas, ¿no? Como el caso que les decía del paciente posoperado y que se le utilizó alotano para darle la anestesia inhalatoria y activó su hepatitis B, ¿no? Entonces el problema era una hepatotoxicidad del alotano que activó hepático ya instaurado, ¿no? En ese caso, retirar o suprimir el alotano que ya no lo iba a utilizar y iniciar el tratamiento antiviral, claro, antiviral. Y el otro punto es notificar. A nivel nacional tenemos un centro de notificación de farmacovigilancia. Entonces, y hay que ver los fármacos que producen hepatotoxicidad o reacciones adversas más frecuentes.
¿Ya? Entonces, especialmente los fármacos que están siendo introducidos recientemente al mercado. Y no solamente eso, en el seguro mucho más aún bueno, hay unas esquelas de comunicación o de notificación de farmacovigilancia de cualquier tipo de fármaco y eso se comunica al ente respectivo, ¿no? Entonces, es importante no dar mucha polifarmacia en los pacientes, ojo, en los pacientes de los extremos de la vida, jóvenes o niños y en adultos mayores. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya varios han dispensado porque no está habiendo mucho, o hay mucho ausentismo, ¿no? ¿Cuántos comenzaron? 54, creo. Ahora somos Sí, solo somos 36. 36, sí. Ya varios han dispensado, Maricela. No, doctor, en realidad nadie me ha informado sobre una dispensa, solo una compañera, pero ya desde hace mucho tiempo. Ya, bueno, ojalá que no haya mucho estudiante que dispense. Chicos, ¿alguna pregunta? Farmacovigilante, hepatopatía inducida por drogas, hepatitis alcohólica. Para resumir, hepatitis alcohólica es muy importante. Nosotros tenemos que considerar hepatopatía alcohólica es el título general. Vamos a tener, por un lado, la hepatitis alcohólica aguda. Por otro lado, al medio, la esteatohepatitis alcohólica y al costado la cirrosis hepática alcohólica, ¿no? Entonces, para diferenciar una de la otra, la relación TGO-TGP es muy importante. La relación TGO sobre TGP mayor a 2 nos indica un problema agudo. Una relación entre 1 a 2, exposición crónica, y que también va a estar en la cirrosis. ¿Ya? Entonces, es importante eso que consideremos en nuestro perfil hepático. Entonces, ¿nos va a ayudar a diferenciar esos tres tipos de entidades? Sí. ¿Ya? Y en la parte de exposición de una hepatopatía inducida por drogas, la TGO también está aumentada, ¿no? En relación a la TGP. Hay un aumento de la TGO y la anamnesis nos va a ayudarnos a definir frente a qué paciente estamos. ¿Cuál es el posible medicamento que puede estar condicionando una hepatopatía inducida por drogas? ¿Cuáles son los medicamentos más frecuentes? Paracetamol, amoxicilina, ácido clavulánico, que es comúnmente utilizado. Ahora cada vez más se está utilizando la amoxicilina, ácido clavulánico. El año pasado he tenido como 3 pacientes con una hepatopatía inducida por ácido clavulánico. Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, y hacer una prueba previa al medicamento que potencialmente es hepatotóxico. Entonces, como lisoniazida, rifampicina, el ácido clavulánico, paracetamol, si el medicamento va a ser ingerido de forma crónica, ¿no? Más que todo es la amoxicilina, ácido clavulánico, algunos medicamentos dermatológicos y psiquiátricos que condicionan hepatotoxicidad. ¿Alguna consulta, chicos? Doctor, una pregunta, por favor. Dime, Carlos. Doctor, justamente en el tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, tengo entendido, nos hablaban del uso, por ejemplo, de la fluoxetina para Ujú. mejorar, en este caso, sin aumentar la dosis de antipsicóticos, la acción del fármaco. Esto porque inhibía algunas enzimas, ¿no? Justamente a nivel hepático, que daban mayor tiempo de vida media a los antipsicóticos. Quiero saber si eso afecta en algo a nivel hepático. ¿Podemos esperar alguna reacción adversa cuando es un tratamiento largo o esa inhibición enzimática no tiene nada que ver? Podemos esperar una reacción. Lo que pasa es que son respuestas idiosincráticas, ¿no? Entonces, uno muchas veces no prevé la idiosincrasia del organismo del paciente. En algunos le produce reacciones alérgicas.
En algunos le produce hepatotoxicidad, en otros no les produce nada, pero sí hay que estar pendiente. A mayor exposición, mayor riesgo de producción de de alguna de estas entidades, ¿no? Entonces hay que estar siempre pendiente, monitorizando al paciente. Normalmente el paciente que utiliza drogas que son hepatotóxicas, hay que estar haciéndoles controles de forma rutinaria, porque a mayor exposición, mayor riesgo. Entonces ahí sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Ok, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? Nada. Eh, doctor, una pregunta más, por favor. A ver, Carlos. Justamente lo que nos hablaba en caso de hipoproteinemia, por ejemplo, justamente, tal vez no solo en pacientes renales, sino por desnutrición, que hay poca albúmina. Hay un tiempo, doctor, en el cual debamos, una vez que se ha corregido los niveles de albúmina, reestructurar una dosis, por ejemplo, porque entiendo que va a haber poca reserva del fármaco en proteínas, o no se toma en cuenta, digamos, el tiempo hasta que se normaliza. Lo que pasa es de que nosotros tal vez tenemos una idea de que para mejorar las proteínas hay que darle proteínas, ¿no? Endovenosas, inclusive como albúmina. Si nosotros nos ponemos a pensar, a ver, una proteína exógena dura 3 días más o menos. Igual va a condicionar una hepatotoxicidad, ¿no? Inclusive en pacientes que no son cirróticos, que la albúmina sí puede condicionar a producir algún beneficio, pero para algunas patologías, no para pacientes con desnutrición. Puede ser contraproducentes en pacientes que no son cirróticos, porque van a estar gestionando más por la ingesta endovenosa de albúmina a nivel renal y podemos producir un problema renal, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es más que monitorizar, porque no hay un índice o una escala donde nos ayude a corregir la parte de la hepatotoxicidad por una hipoaluminemia, pero sí hay una escala, hay escalas, inclusive hay algunos apps ya que se utilizan de hepatotoxicidad en los celulares, ¿no? Tú puedes cargar ese app y ingresas el medicamento y te va a darte la posible hepatotoxicidad de acuerdo al perfil hepático que vamos a tener. Y se tiene que corregir, así como hacemos una corrección de nefrotoxicidad, ¿no es cierto? En algunos fármacos, suponiendo bueno, haciendo más o menos una idea. Un paciente renal no le podemos darle ranitidina cada 8, que un paciente normal sí le podemos dar. Tenemos que corregir esa dosis, que aproximadamente es casi cada 12, ¿no? Paciente renal. O del ciprofloxacino también tenemos que corregir la dosis y la dosis ideal que le debería tocar se corrige y se le disminuye a un 50, un 75% dependiendo de la función renal. Igual también se hace en los marcadores o en la parte de hepatotoxicidad. Cuando hay una alteración ya hepática sobreagregada, se tiene que corregir ese fármaco para disminuir el riesgo de hepatotoxicidad. Ojo, pero igual puede tener. Entonces hay que estar monitorizando de forma permanente, ¿no? Y haciendo las correcciones adecuadas. Entonces eso sí nos puede ayudar a monitorizar mejor inclusive. Entonces ahora hay algunos apps, inclusive hay un app de la universidad, de una universidad americana, no me acuerdo cuál era, que no solamente te pone fármacos, sino también te pone algunas hierbas que son hepatotóxicas. Entonces sí te ayuda a corregir o a controlar o a ver interacciones medicamentosas y potencial hepatotoxicidad a nivel de diferentes fármacos, ¿no? Listo. Gracias.
¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Los demás están durmiendo? No están durmiendo todavía. Están asados por el partido del Perú, creo, ¿no? Maricela, entonces la siguiente clase es el miércoles y el viernes terminamos de igualarnos. Está bien, ¿Ya? doctor. Me mandas la grabación, porfa. Ya. Chicos, ya nos vemos. Entonces, buenas noches, cuídense. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.